Las 7 curiosidades que te volarán la cabeza esta semana. La reina que Francia necesitaba odiar. Creemos conocer a María Antonieta. La reina frívola. La mujer que dijo: si no hay pan, que coman pastel. Pero hay un problema. Nunca lo dijo. Esa frase no aparece en ningún documento de su época. Fue propaganda. Durante la Revolución Francesa, el pueblo necesitaba un enemigo visible. Y ella era perfecta. Extranjera, reina, mujer. Los panfletos la convirtieron en un monstruo. La acusaron de arruinar al país, de traición, incluso de crímenes absurdos. Pero el colapso económico ya existía. Mucho antes de ella. Guerras, deudas, un sistema injusto. Su juicio no buscaba la verdad. Buscaba un símbolo. Y su ejecución fue un mensaje. María Antonieta no fue una santa. Pero tampoco fue el demonio que nos contaron. Fue, sobre todo, una víctima de la propaganda revolucionaria. ¿Genocidio o tragedia de guerra? 1915 bajo debate. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano inició una operación contra su población armenia. Todo comenzó el 24 de abril, cuando cientos de líderes e intelectuales fueron arrestados en Constantinopla. Después llegaron las órdenes de deportación. Los hombres fueron separados. Muchos no sobrevivieron. Mujeres, niños y ancianos fueron obligados a marchar hacia el desierto sirio, sin agua suficiente, sin alimentos, sin garantías de regreso. Miles murieron en el camino. Pueblos enteros quedaron vacíos. Las propiedades fueron confiscadas. Hoy, la mayoría de los historiadores lo reconoce como genocidio. El gobierno turco sostiene que fue una tragedia de guerra, en medio del caos. Pero el resultado fue claro. Una comunidad histórica desapareció casi por completo de Anatolia. No fue un accidente aislado. Fue un proceso que cambió la región para siempre. ¿Monstruo o salvador de la revolución? ¿Fue Robespierre un monstruo, o el hombre que intentó salvar la revolución? En 1793, Francia estaba rodeada de enemigos. Monarquías extranjeras atacaban. Dentro del país, había rebeliones. Robespierre creyó que la única forma de proteger la república era el terror. Tribunales revolucionarios. Juicios rápidos. La guillotina trabajando sin descanso. Miles murieron en nombre de la virtud. Él defendía una idea clara. Sin virtud, el terror es destructivo. Sin terror, la virtud es impotente. Para algunos, fue un dictador sediento de sangre. Para otros, un idealista atrapado en una guerra imposible. En 1794, sus propios aliados lo arrestaron. Y terminó bajo la misma guillotina que había fortalecido. Protegió la revolución. O la devoró. El día que el miedo rompió la economía mundial. En 1929, el mundo no se rompió por falta de dinero. Se rompió por miedo. Durante años, la bolsa subía sin parar. La gente pedía préstamos para comprar acciones. Todos creían que era imposible perder. Pero el mercado no colapsó por números. Colapsó por psicología. Cuando los precios empezaron a caer, nadie quiso ser el último en vender. El miedo se contagió. La avaricia se convirtió en pánico. Y el pánico se convirtió en crisis global. Los bancos quebraron. Millones perdieron su trabajo. La economía mundial entró en depresión. Nuestro cerebro odia perder más de lo que ama ganar. Y cuando todos corren, nosotros también corremos. 1929 no fue solo un error financiero. Fue un experimento masivo de psicología humana. Y casi rompe el mundo. Cuando el miedo disparó contra civiles. En 1950, al inicio de la Guerra de Corea, cientos de civiles coreanos huían hacia el sur buscando sobrevivir. Pero en un pequeño lugar llamado Nogan-ri, algo cambió el destino de muchos de ellos. Soldados estadounidenses, temiendo que soldados enemigos se infiltraran entre los refugiados, abrieron fuego contra la multitud. Mujeres, niños, ancianos, atrapados bajo un puente ferroviario, sin salida. Durante décadas, el incidente permaneció en silencio. No fue hasta 1999 que una investigación periodística internacional lo volvió visible al mundo. El número exacto de víctimas aún se debate. Pero lo que quedó claro fue una pregunta inquietante. En la guerra, ¿cómo se distingue realmente entre enemigo y civil? Nogan-ri no es solo un episodio del pasado. Es un recordatorio de que el miedo, en tiempos de guerra, puede borrar la línea entre defensa y tragedia. Cuando el gobierno decidió el destino de miles de niños. Durante el siglo XX, miles de niños británicos fueron enviados a Australia. Les prometieron una nueva vida, un futuro mejor, una oportunidad lejos de la pobreza. Muchos eran huérfanos, pero otros no lo eran. Algunos padres nunca supieron que sus hijos serían enviados al otro lado del mundo. A varios niños se les dijo que sus familias habían muerto.
En Australia, muchos terminaron en instituciones religiosas o granjas. Trabajaban duro, y algunos sufrieron abuso físico y emocional. Todo esto fue parte de un programa apoyado por el gobierno. Décadas después, tanto Australia como el Reino Unido pidieron disculpas oficiales, pero para muchos, el daño ya estaba hecho. Una pregunta permanece: ¿puede un Estado decidir el destino de un niño, en nombre de un futuro mejor? Cuando la ciencia cruzó la línea. En 1828, en Escocia, la medicina avanzaba rápidamente. Las escuelas de anatomía necesitaban cuerpos para estudiar. Pero había un problema. Legalmente, solo podían usarse los cadáveres de criminales ejecutados. Y no eran suficientes. Primero comenzaron los robos de tumbas. Pero dos hombres, William Burke y William Hare, decidieron ir más lejos. En lugar de desenterrar cadáveres, los creaban. Atrajeron a personas pobres y solas. Las asesinaron y vendieron sus cuerpos a una escuela de anatomía en Edimburgo. Al menos 16 víctimas. El escándalo fue tan grande que el Parlamento aprobó una nueva ley en 1832 para regular el uso de cadáveres. La ciencia avanzó, pero dejó una pregunta incómoda: ¿puede el progreso justificar el precio humano?